Saludos a todos amigos, Evangelion Titus desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día domingo 28 de septiembre del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. Hoy domingo de béisbol, último día de la ronda regular de la temporada 2025 de la Gran Carpa. Fecha en la cual tuvimos una definición en las divisiones este y central de la Liga Americana y sobre todo el último equipo del comodín de la Liga Nacional entre los Mets y los Rojos. A cerrar con broche de oro la temporada regular de esta temporada 2025, donde dentro de poco calentaremos motores para la postemporada. Y esta jornada lo ha certificado con resultados inéditos, históricos y a la vez una sorpresa. Todo esto y más para ustedes a continuación. Cerrar la ronda regular de la MLB. Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Tigres de Detroit con marcador final de 4-3 para llevarse de esta manera a la serie. Por los venezolanos vamos con Boston. Wilber Abreu se fue de 3 con averaje de 247. Por los latinos, continuando en Boston, José de León lanzó por 6 entradas y 2 tercios, permitiendo trío de carreras y abanicando a 8 con efectividad de 4-5 para llevarse su primera victoria del año. Por Detroit, Wenzel Pérez se fue de 4-1 con anotada y averaje de 244. Javier Baez se fue de 4-1 con cuadrangular, trío de remolcadas y anotada con averaje de 257. Andy Ibáñez se fue de 3-3 con averaje de 239. Los Reales de Kansas City y los Atléticos cerraron su participación en la temporada 2025 luego de que los canseños vencieran 9-2 para llevarse la serie. Por los venezolanos vamos con Kansas. Michael García se fue de 3-2 con doble par de remolcadas y anotada con averaje de 286. Salvador Pérez se fue de 4 con averaje de 236. Luinder Ávila lanzó una entrada, abanicando a 2 con efectividad de 1.29. Por los latinos, continuando en Kansas, Steven Cruz lanzó un tercio, abanicando a 1 con efectividad de 3.74. Por los Atléticos, Elvis Alvarado lanzó una entrada, abanicando a 2 con efectividad de 3.19. Los Gigantes de San Francisco vencieron 4-0 a los Rockies de Colorado para llevarse la serie y cerrar su participación en la temporada 2025 con una sonrisa. Destacando también que Willy Adames soltó su vuela cerca número 30 de la campaña para convertirse en el primer jugador de los Gigantes en llegar a una temporada con 30 vuelas cercas desde Barry Bonds. Por los venezolanos vamos con los Rockies. Ezequiel Tovar se fue de 4 con averaje de 253. Antonio Senzatela lanzó una entrada con efectividad de 6.65. Por los Gigantes, Wilmer Flores se fue de 1 con averaje de 241. José Butó lanzó 2 tercios, abanicando a 1 con efectividad de 3.90. Por los latinos, continuando con los Gigantes, Adames se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 225. Elio Ramos se fue de 3 con averaje de 256. Rafael Devers se fue de 4-1 con cuadrangular, par de remolcadas y remolcada y par de anotadas con averaje de 252. Por los Rockies, Yanquiel Fernández se fue de 3 con averaje de 225. Warmin Bernabel se fue de 3-1 con averaje de 252. Luis Peralta lanzó una entrada y un tercio, abanicando a 1 con efectividad de 9.47. Y Juan Mejía lanzó una entrada permitiendo par de carreras y abanicando a 1 con efectividad de 3.96. Con elevado de sacrificio de Nick Castellanos, los Phillies de Filadelfia terrenearon a los Mellizos de Minnesota en 10 entradas para llevarse la serie. Por los venezolanos vamos con Filadelfia. Rafael Marchand se fue de 2 con averaje de 210. Por los latinos. Continuando en Filadelfia, Christopher Sánchez lanzó 5 y 2 tercios sin decisión, abanicando a 8 con efectividad de 2.50. Por Minnesota, Cristian Vázquez se fue de 4 con averaje de 189. Génesis Cabrera lanzó una entrada permitiendo una carrera y abanicando a 2 con efectividad de 6.54. Los Medias Blancas de Chicago vencieron 8-0 a los Nacionales de Washington para llevarse la serie. Por los venezolanos vamos con los Nacionales. Andrés Chaparro se fue de 1 con averaje de 182. Por los Medias Blancas, Lenín Sosa se fue de 4-2 con par de anotadas y doble con averaje de 264. Por los latinos, continuando con los Medias Blancas, Miguel Vargas se fue de 4-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 234. Edgar Cuero se fue de 4 con averaje de 268. Con par de cuadrangulares de Ben Rice, los Yankees de Nueva York vencieron a los Orioles de Baltimore 3-2 para llevarse la serie. Por los venezolanos vamos con los Yankees.
José Caballero se fue en 1 nada con averaje de 236. Luis Gil lanzó por 5 entradas sin decisión, permitiendo par de carreras y abanicando a 2 con efectividad de 3.32. Fernando Cruz lanzó una entrada con efectividad de 3.56. Los Astros de Houston cerraron su participación en la temporada con una sonrisa después de vencer 6-2 a los Angelinos de Anaheim. Por los venezolanos, vamos con Anaheim. Luis Rengifo se fue de 4 nada con averaje de 238 y Sebastián Rivero se fue de 4-1 con averaje de 182. Por los latinos, continuando con Anaheim, Denzer Guzmán se fue de 4-1 con averaje de 190. Por Houston, Mauricio Dubón se fue de 5-1 con anotada y averaje de 241. Víctor Caratini se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas con averaje de 259. Janier Díaz se fue de 5-2 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 256. Jesús Sánchez se fue de 5-2 con averaje de 257. Ramón Urías se fue de 3-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 241. Los Azulejos de Toronto vencieron 13-4 a los Mantarrayas de Tampa Bay para llevarse la serie por barrida, en un partido en el que Alejandro Kirk soltó par de cuadrangulares y sobre todo el primer Grand Slam de su carrera. En breve vamos a hablar un poco más a detalle de lo que pasó después. Por los venezolanos, vamos con Toronto. Andrés Jiménez se fue de 2-1 con remolcada y averaje de 210, pegando doble. Por los latinos, continuando en Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 5-1 con remolcada y anotada con averaje de 292. Alejandro Kirk se fue de 5-3 con par de cuadrangulares, 6 remolcadas y par de anotadas con averaje de 282. Por los Mantarrayas, Junior Caminero se fue de 4-1 con averaje de 264. Jonathan Aranda se fue de 5-2 con trío de remolcadas y anotada con averaje de 316. Edwin Uceta lanzó una entrada y 2 tercios permitiendo par de carreras y abanicando a 1 con efectividad de 379. Los Padres de San Diego barrieron a las Cascabeles de Arizona 12 carreras por 4. Por los venezolanos, vamos con las Cascabeles. Gabriel Moreno se fue de 1 nada con averaje de 285. Ildemaro Vargas se fue de 4-1 con averaje de 270 y Jorge Barrosa se fue de 2-1 con anotada y averaje de 141. Juan Morillo lanzó un tercio con efectividad de 4.19. Por los Padres, Freddy Fermín se fue de 4 nada con averaje de 251. Bradley Rodríguez lanzó una entrada y un tercio abanicando a 3 con efectividad de 1.17. Por los latinos, continuando con los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 2-1 con anotada y averaje de 268. Manny Machado se fue de 2-2 con cuadrangular, par de remolcadas y par de anotadas con averaje de 275. José Iglesias se fue de 4-1 con par de remolcadas y averaje de 229 pegando doble. Randy Vázquez lanzó una entrada permitiendo par de carreras y abanicando a 1 con efectividad de 3.84. Por las Cascabeles, Ketel Marte se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 283. Gerardo Perdomo se fue de 5-1 con remolcada y averaje de 290. Los Dodgers de Los Ángeles barrieron a los Marineros de Seattle 6-1 en un partido en el que Shohei Ohtani soltó su vuela cerca número 55 de la temporada y Clayton Kershaw se fue por la puerta grande en su última apertura llevándose su última victoria al lanzar 5 1/3 abanicando a 7. Por los venezolanos, vamos con los Marineros. Eugenio Suárez se fue de 4 nada con remolcada y averaje de 228. Leo Rivas se fue de 4 nada con averaje de 244. Eduard Bazardo lanzó 2 tercios permitiendo una carrera y abanicando a 1 con efectividad de 252. Por los latinos, continuando con los Marineros, Randy Arozarena se fue de 3 nada con anotada y averaje de 238. Mientras que por los Dodgers, Andy Pague se fue de 4-1 con remolcada y averaje de 272. Kike Hernández se fue de 4 nada con averaje de 203 y Teóscar Hernández se fue de 4-1 con averaje de 247. Los Guardianes de Cleveland oficialmente son los campeones de la división central después de dejar en el terreno a los Rangers de Texas 9 carreras por 8 con un rally de 4 carreras en el 10º que fue coronado con cuadrangular de Brian Rocchio. Dando de esta manera una recuperación histórica, donde los Guardianes sorprendieron al mundo del béisbol, del 4º al 1er lugar.
Del abismo a la inmortalidad, los Guardianes de Cleveland se coronaron campeones de la división central después de haber estado a 15 juegos y medio en la cuarta posición. Aprovechando los constantes deslices de los Reales de Kansas City, de los Tigres de Detroit, equipos que parecían finalistas asegurar sus cupos en la postemporada, los Guardianes de manera inteligente aprovecharon sus falencias para apoderarse de esta manera de la tercera, segunda y posteriormente lanzar a la primera posición aprovechando la derrota de los Tigres de Detroit contra Boston, que fue sin duda alguna la remontada de las remontadas en esta temporada 2025. Haber estado en el cuarto lugar a ser campeones de la división central. Por los venezolanos vamos con los Guardianes. Gabriel Arias se fue de 3 nada con averaje de 220. Brian Rocchio se fue de 4-1 con cuadrangular, cuarteto de remolcadas y anotara con averaje de 233. Por los latinos, continuando con los Guardianes, Ángel Martínez se fue de 3-1 con par de anotadas y averaje de 224. Jonathan Rodríguez se fue de 2-1 con par de remolcadas y averaje de 197. José Ramírez se fue de 5-2 con averaje de 283. John Kenzie Noel se fue de 3-2 con cuadrangular, remolcada y anotara con averaje de 162. Por Texas, Adolis García se fue de 4-1 con anotara y averaje de 227. Ezequiel Durán se fue de 5-1 con doble y averaje de 224. Alejandro Zuna se fue de 4-1 con doble y par de remolcadas con averaje de 212. Regresando rápido a los venezolanos porque ya llevamos 2 minutos, Luis Curvelo lanzó una entrada permitiendo una carrera y abanicando a 1 con efectividad de 5.68. Los Mets de Nueva York quedaron eliminados de la temporada 2025 después de que los Marlins de Miami los blanquearan 4 carreras por 0 con una labor monticular de Edward Cabrera, quien abanicó a 7 en 5 entradas. Por los venezolanos vamos con los Marlins. Javier Zanoja se fue de 3-1 con triple, remolcada y anotara con averaje de 243. Por los Mets, Francisco Álvarez se fue de 4 nada con averaje de 256. Por los latinos, continuando con los Mets, Francisco Lindor se fue de 3-1 con averaje de 267 pegando doble. Juan Soto se fue de 3 nada con averaje de 263. Ronnie Mauricio se fue de 2 nada con averaje de 226. Huáscar Brazovan lanzó una entrada con efectividad de 3.57. Edwin Díaz lanzó 2 entradas abanicando a 1 con efectividad de 1.63. Y Gregory Soto se lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 4.18. Por los Marlins, Agustín Ramírez se fue de 4-1 con averaje de 231. Otto López se fue de 4 nada con averaje de 246. Eilberto Hernández se fue de 3-1 con averaje de 266. Brian Navarreto se fue de 4-1 con doble remolcada y anotada con averaje de 286. Edward Cabrera lanzó por 5 entradas abanicando a 7 con efectividad de 3.53 llevándose su octava victoria del año. Ronnie Enríquez lanzó una entrada y un tercio abanicando a 2 con efectividad de 2.22. A pesar de caer 4-2 ante los Cerveceros de Milwaukee, quienes evitaron la escoba y se quedaron con el mejor récord de la campaña, los Rojos de Cincinnati lograron asegurar su presencia en la postemporada aprovechando el desliz de los Mets de Nueva York. Por los venezolanos vamos con los cerveceros. Jackson Chourio se fue de 5-2 con par de anotadas con averaje de 270 y doble. Mientras que Andrew Monasterio se fue de 2 nada con averaje de 270. Por los latinos, continuando con los cerveceros. Freddy Peralta lanzó 2 entradas sin decisión permitiendo una carrera y abanicando a 3 con efectividad de 2.70. Abner Uribe se llevó su séptimo salvamento del año con efectividad de 1.67. Por los rojos, Noel Bimarte se fue de 4-1 con averaje de 263. Eli de la Cruz se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotara con averaje de 264. Los Bravos de Atlanta vencieron 4-1 a los Piratas de Pittsburgh para llevarse la serie. Por los venezolanos, vamos con los Bravos. Ronald Acuña Jr. se fue de 3-1 con cuadrangular, par de remolcadas y anotara con averaje de 290. Por los latinos, continuando con los Bravos, Marcell Ozuna se fue de 3 nada con averaje de 232. Raisel Iglesias se llevó su 29º salvamento del año al abanicar a 1 con efectividad de 3.21. Por los Piratas, Alexander Canario se fue de 3 nada con averaje de 218 y O'Neil Cruz se fue de 1 nada con averaje de 200.
Johan Oviedo se llevó su primera derrota del año y la única al permitir par de carreras y anicar a 3 en 5 entradas con efectividad de 3.57. Johan Ramírez lanzó una entrada permitiendo par de carreras y anicando a 1 con efectividad de 5.40. Y para ponerle el candado final a la ronda regular, los Cachorros de Chicago blanquearon 2-0 a los Cardenales de San Luis. Resultado con el cual barrieron la serie. Por los venezolanos vamos con los Cardenales. Joel Pozo se fue de 3 nada con averaje de 231. Por los Cachorros, Moisés Ballesteros se fue de 3-1 con remolcada y averaje de 298. Por los latinos, continuando con los Cachorros, Kevin Alcántara se fue de 1-1 con anotada y averaje de 364. Willy Castro se fue de 3 nada con averaje de 226. Por los Cardenales, José Fermín se fue de 3 nada con averaje de 283 e Iván Herrera se fue de 4 nada con averaje de 284. Y de esta manera cerramos con la jornada de la MLB. Así quedaron las 3 divisiones de la Liga Americana. Azulejos de Toronto, campeón de la división este con récord de 94 y 68, igualado con los Yankees de Nueva York. Pero debido a que Toronto ganó la serie particular 8-5 ante los Yankees, los torontonianos se coronaron campeones de la división, algo que no sucedía desde 2015. Los Yankees se colocaron segundos con récord de 94 y 68 y los Medias Rojas de Boston, que regresaron por primera vez desde 2021 a la postemporada, se colocaron terceros con récord de 89 y 73. Los Mantarrayas de Tampa Bay quedaron cuartos y últimos los Orioles. División Central, los Guardianes de Cleveland sorprendieron al mundo beisbolero con una recuperación histórica, campeones de la División Central con récord de 88 y 74. Los Tigres de Detroit quedaron segundos con récord de 87 y 75. Los Reales de Kansas City quedaron cuartos con récord de 82 y 80. Los Mellizos de Minnesota cuartos y últimos los Medias Blancas. Un dato a destacar es que los Guardianes son el único equipo campeón de división que no llegó a los 90 triunfos. División Occidental. Marineros de Seattle, campeones de la división y único representante de la misma, con récord de 90 y 72. Astros de Houston quedó segundo con récord de 87 y 75. Los Rangers de Texas quedaron terceros con récord de 81 y 81. Cuartos quedaron los Atléticos, su primera temporada fuera de Oakland, y últimos los Angelinos. Y así quedó el comodín de la Liga Americana: Yankees, Boston y Detroit. Los Astros de Houston se quedaron a las puertas del mismo con récord de 87 y 75, mientras que los Reales de Kansas City y los Rangers de Texas también se quedaron a las puertas del comodín. Y así quedó la Liga Nacional. División Este, Phillies de Filadelfia, campeón de la División Este con récord de 96 y 66, aventajando por 13 juegos a los Mets de Nueva York con récord de 83 y 79, que quedó a las puertas del comodín. Los Marlins de Miami quedaron terceros con récord de 79 y 83. Cuartos quedaron los Bravos de Atlanta con récord de 76 y 86 y últimos los Nacionales. División Central, Cerveceros de Milwaukee, campeones de la división con récord de 97 y 65 con el mejor récord de la temporada. Segundo quedaron los Cachorros de Chicago con récord de 92 y 70 y tercero los Rojos de Cincinnati. Mientras que los Cardenales de San Luis quedaron con récord de 78 y 84 y los Piratas de Pittsburgh últimos. División Occidental, Dodgers de Los Ángeles campeones con récord de 93 y 69. Los Padres de San Diego quedaron segundos con foja de 90 y 72. Los Gigantes de San Francisco quedaron terceros con récord de 81 y 81. Las Cascabeles quedaron cuartas y últimos los Rockies de Colorado con el peor récord de la temporada, 43 y 119. Así quedó el comodín de la Liga Nacional: Cachorros, Padres y Rojos. Los Mets se quedaron a las puertas del comodín por poco, a pesar de que los Rojos habían perdido su encuentro. Los Gigantes quedaron a 2 juegos y las Cascabeles a 3 juegos. Y así ya quedaron los líderes de bateo y picheo de la Liga Americana. Primero vamos con los líderes de bateo de la Americana. El juez Aaron Judge, campeón de bateo con averaje de 331. Bobby Chet y Justin Wilson quedaron empatados con averaje de 311.
Kyle Raleigh, líder en jonrones con 60, estando muy encendido en toda la campaña y sobre todo rompiendo récords y ganando el derby de jonrones. Segundo quedó el juez Aaron Judge y tercero el compañero de Raleigh, Eugenio Suárez, con 49 vuelas cercas. Empezaron la temporada con las cascabeles. En el departamento de remolcadas, Kyle Raleigh quedó primero con 125, Eugenio Suárez quedó segundo con 118 para un doblete marinero y tercero el juez Aaron Judge. Bobby Witt Jr. quedó como líder del departamento de hits con 184, Bobby Chet quedó segundo con 181 y el juez quedó tercero con 179. José Caballero quedó como líder del departamento de bases robadas con 49, aventajando por 5 a José Ramírez y a Chandler Simpson, quienes quedaron con 44 respectivamente. Y ahora vamos a los líderes de picheo de la americana. Matt Fried quedó como líder del departamento de victorias con 19, aventajando por 1 a Garrett Crochet y Carlos Rodón, quienes quedaron con 18. Tarik Skubal, que el triple coronado de la temporada pasada, quedó como líder del departamento de efectividad con una efectividad de 2.21, aventajando a Hunter Brown con efectividad de 2.43 y a Garrett Crochet con efectividad de 2.59. Carlos Esteves quedó como el máximo apagafuegos de toda la campaña con 42 salvamentos, aventajando por 4 a Andrés Muñoz y 9 a Jeff Hoffman. Y en el departamento de los reseteados, Garrett Crochet quedó como el rey de los reseteados con 255 ponches. Tarik Skubal quedó segundo con 241 y Hunter Brown quedó tercero con 206. Ahora vamos a los líderes de bateo de la nacional. Trea Turner quedó como campeón bate con averaje de 304. Nico Horner quedó segundo con 297 y Freddie Freeman quedó tercero con 295. Kyle Schwarber quedó como el señor del poder de la temporada con 56 vuelas cercas, aventajando por 1 a Shohei Ohtani. Juan Soto en su primera temporada con los Mets quedó tercero con 43. Schwarber también fue el líder del departamento de remolcadas con 132. Pete Alonso quedó segundo con 126 y Rafael Devers quedó tercero con 109. Un dato a destacar es que Rafael Devers se convirtió en el primer jugador desde 2008 en jugar 163 encuentros en solo una temporada de 162. Luis Arraez quedó como líder del departamento de hits con 181, segundo quedó Trea Turner con 179 y Nico Horner tercero con 178. Juan Soto y O'Neill Cruz quedaron como líderes del departamento de bases robadas con 38, aventajando por 1 a Eli de la Cruz para un triplete dominicano. Ahora vamos a los líderes de picheo de la nacional. Freddy Peralta quedó como líder del departamento de victorias con 17, aventajando por 2 a Jesús Luzardo de los Phillies, que quedó segundo con 15, mientras que Logan Webb, Sonny Gray y Matthew Boyd quedaron igualados con 14. Paul Skeens quedó como líder del departamento de efectividad con efectividad de 1.97, segundo quedó Yoshinobu Yamamoto con efectividad de 2.49 y tercero Christopher Sánchez. El máximo apagafuegos de la Liga Nacional fue Robert Suárez con 40 salvamentos, aventajando por 8 a Emilio Pagán y 10 a Trevor Megill, mientras que hubo un triple empate en el departamento de los reseteados. Jesús Luzardo, Logan Webb y Paul Skeens, los reyes de los reseteados con 216. Aventajando por 1 a Dylan Cease con 215 y a Christopher Sánchez con 204, aventajándolo por 12. Y es oficial, mis amigos, comienza la postemporada este martes. El lunes tomaremos un descanso, por lo que el martes vamos a regresar a la acción. Los campeones de las divisiones estarán esperando a sus rivales para enfrentarse en las series divisionales. El comodín se jugará al mejor de 3 juegos. Las divisionales a 5 y la serie de campeonato a 7, al igual que la serie mundial. Y así jugaremos el primer día de la postemporada el martes 30 de septiembre, para cerrar de esta manera el séptimo mes de actividad de la Gran Carpa 2025, ya que de inmediato iremos a la postemporada. Detroit contra Cleveland, a la 1:08 con Tarik Skubal abriendo por los Tigres. A las 3:08, Padres contra Cachorros. Nick Pivetta abrirá por los Padres. A las 6:08, Boston contra Yankees. Garrett Crochet y Matt Fried abrirán por ambos equipos. Será el primer duelo entre ambos en el comodín desde 2021. Y por último, a las 9:08, Rojos contra Dodgers.
De momento este encuentro no tiene sus abridores definidos. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final con la ronda regular de la temporada 2025 de la MLB. Pero antes vamos a responder un comentario que nos dejaron respecto a la postemporada y sobre todo a la tabla de posiciones, de parte del usuario Bolívar Castro, el cual nos pregunta lo siguiente: ¿por qué si los Mets y los Rojos están empatados, por qué colocan a Cincinnati por encima de los Mets? Si Cincinnati está a 13 juegos del primer lugar y los Mets está a 12 del primer lugar. Explíqueme ese punto. Ese comentario nos lo había dejado antes de que empezara la jornada dominical, pero con gusto le voy a explicar cómo funciona esto del comodín. Podemos apreciar, el comodín permite que los 3 equipos con el mejor récord que no ganaron su división clasifiquen a la postemporada. Estos equipos compiten en una serie de comodines al mejor de 3 partidos. El formato actual de la postemporada de la MLB actualmente premia a los mejores 12 equipos, 6 por cada liga, 3 campeones divisionales y 3 por medio del comodín. Pero lo que nos pregunta y nos pide explicar nuestro amigo Bolívar es que por qué los Rojos estaban por encima de los Mets al momento antes de que iniciara la jornada. Cincinnati estaba a 13 juegos de Milwaukee y los Mets estaban a 12 juegos de los Phillies. La clave para entender esto es ir directamente a las divisiones. En la división este, los Mets de Nueva York quedaron a 13 juegos de los Phillies y los Rojos de Cincinnati quedaron a 14 juegos de los Cerveceros en la división central. Aún así, los Rojos fueron capaces de superar a los Mets y avanzar al comodín a pesar de que ambos habían perdido sus últimos duelos. La razón de esto es que la clasificación del comodín es independiente de la clasificación para el campeonato de la división, ya que la diferencia de juego solamente tiene un propósito: indicar la distancia que tiene un equipo con respecto al líder pero de su propia división. Poniéndoles un ejemplo, los Mets de Nueva York quedaron segundos a 13 juegos del puntero y necesitaban recuperar esos 13 juegos. Caso similar con los Rojos de Cincinnati. Voy a remitirles el comentario de nuestro amigo Fernando Castro, quien nos preguntó con respecto a los parámetros para aplicar y determinar la clasificación al comodín, ya que nos preguntaba que si los Astros de Houston, por qué al estar eliminados podían quedar con el mismo récord que Cleveland y Detroit. Y le comenté que estos son los parámetros que se aplican en un criterio de desempate: récord en la serie particular, récord intradivisional, récord contra equipos de la misma liga y récord contra equipos en la segunda mitad más de un juego hasta romper el empate. Y estos parámetros se usan para los equipos empatados en la carrera por el comodín. Y respecto a la pregunta de nuestro amigo Bolívar, no. La diferencia de juegos con el líder de la división es irrelevante para determinar quién obtiene el cupo del comodín. La misma únicamente importa para ganar la división. Recordemos que en los parámetros anteriores en la MLB había una regla, la cual era el juego extra o el juego de desempate, el juego 163, que a partir del 2022 quedó suprimida. Y es por eso que independientemente de la diferencia de juegos que tenían los Rojos y los Mets con los líderes de su división, Rojos pudieron avanzar. Espero haberlos informado un poco con respecto a cómo funciona el comodín de la MLB y los parámetros de desempate del mismo. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el resumen de hoy. Gracias por haberme apoyado a lo largo de la ronda regular de la MLB, haberle dado like a mis resúmenes, por comentar, suscribirse, activar la campanita, sobre todo haber compartido mis resúmenes con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales, lo cual me ha ayudado mucho para llegar a más fanáticos. Todo va a llegar a una gran cantidad de apoyo en cuanto a likes y visitas. Y en verdad se los agradezco. Espero sigamos así en la postemporada y sobre todo camino a la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Recuerden que su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas, ahora en postemporada. Yo soy Evangelion Titus desde la unidad EVA 01 y nos vemos el martes con la serie del comodín de la MLB. Buenas noches, bendiciones para todos y pasen un feliz lunes.